te estimula su crecimiento. También te ofrecemos una gran variedad de productos de belleza como tratamientos y esmaltes para uñas, cremas antiedad, desodorantes microtalco, gel dental natural y mucho más. Ven y visítanos y prueba nuestros productos. Y si quieres un dinerito extra, puedes afiliarte en nuestras oficinas. Estamos ubicados contiguo a Petronica El Carmen. Teléfono 2713-3342, 2713-1782. O bien visítanos en Facebook, Fragancias Cosméticos Isabela. Fragancias y Cosméticos Isabela. Belleza para la vida. Somos distribuidores autorizados de Suchel Camacho. TV Estelí. Nueva imagen edición en televisión. Nueva imagen edición en televisión. Diga, Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas. Tu formación profesional y tu futuro dependen de una decisión: seleccionar la universidad y la carrera correcta. Por eso, en nuestra universidad encontrarás carreras de futuro como tecnología médica, química y farmacia, enfermería, medicina veterinaria y zootecnia. Y si no te gusta la medicina, puedes cursar la carrera de ingeniería civil. Calidad, excelencia, liderazgo y tradición son solo parte de nuestros valores. Universidad de Occidente. Semáforos del Parque Central, 2,5 cuadras al norte, contiguo al IDR. Llámenos al 8367-2961 o al 8607-6376. La empresa Servidiza, Servicio de Vigilancia El Diamante S.A., les ofrece los servicios de traslado de valores, protección física, chofer escolta, objetivos económicos, eventos especiales y otros. Prestamos servicios a nivel nacional las 24 horas del día. Estamos ubicados de donde fue Cubanica, media cuadra al este. Les atenderá Marlon Flores Castillo, gerente, y Eric Antonio Altamirano, jefe de operaciones. Llámanos al teléfono 2713-6338, celular 8828-7700. La empresa Servidiza, Servicios de Vigilancia El Diamante S.A. Sí, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, Señor? La empresa Servidiza, Servicio de Vigilancia El Diamante S.A., les ofrece los servicios de traslado de valores, protección física, chofer escolta, objetivos económicos, eventos especiales y otros. Prestamos servicios a nivel nacional las 24 horas del día. Estamos ubicados de donde fue Cubanica, media cuadra al este. Les atenderá Marlon Flores Castillo, gerente, y Eric Antonio Altamirano, jefe de operaciones. Llámanos al teléfono 2713-6338, celular 8828-7700. La empresa Servidiza, Servicios de Vigilancia El Diamante S.A. Diga, Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia.
Jesucristo, tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Rey de gloria. Alzaos, oh puertas. Sí, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, Señor? Buenas noches, estimados televidentes. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en su programa Palabra de Vida y Poder. Le habla su hermano, el pastor Carlos Peralta, del Ministerio Tabernáculo de Dios. Le agradecemos a nuestro Dios por el tiempo que Él nos permite el poder dirigirnos hacia ustedes y poder compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que saludos especiales allá en Sebaco, Matagalpa, Darío y aquí en Estelí, a todos los que nos ven por este medio televisivo. El tema que vamos a estar hablando hoy es el tema el Dios que no cambia. Ese es el tema, el Dios que no cambia, para que usted nos siga en esta noche a través de un lapso de tiempo de 1 hora. Recordemos que el Espíritu de Dios es el que nos abre el entendimiento, es el que nos enseña y Él es el que nos saca de la oscuridad. Así que en esta noche vamos a estar hablando acerca de ese tema. Vamos a orar antes de iniciar este mensaje. Padre, te damos gracias en esta hora por el tiempo que nos permite, Dios, el poder predicar tu palabra en este medio de televisión. Señor, te pido que nos ayudes y que nos dé la sabiduría, Señor, para poder dirigirme a toda la audiencia que nos está viendo en esta noche. Señor, te pido por cada una de las personas que nos han estado apoyando con sus oraciones y aquellas personas que no han estado viendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, úsame en esta noche y creemos, Señor, que tú vas a hablar a través de tu palabra en esta noche a cada uno de los televidentes que nos ven a través de este medio de televisión. En el nombre de Jesucristo, amén. Así que en esta noche vamos a estar hablando acerca del Dios que no cambia. Los teléfonos aparecen ahí en pantalla para que usted nos llame y podamos estar orando por ustedes. Gracias por las personas que se nos han estado reportando. Gracias por las personas que oran por nosotros. Y verdad, y también aquellas personas pues que quieran apoyarnos, quieran ser apoyo, soporte de este ministerio a través de sus oraciones, a través de sus aportes. Es una bendición. Usted solo nos puede contactar a través de los teléfonos que aparecen ahí y con mucho gusto, de verdad, estaremos recibiendo su apoyo como usted lo desee. Vamos a iniciar el tema de esta noche. Así que vamos a iniciar. El tema entonces que vamos a abordar es el Dios que no cambia. Vamos a irnos a la escritura en Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Vamos a buscarlo por acá.
Hebreos 13:8. En Hebreos 13:8 dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hablando o enseñando acerca del carácter de Dios, acerca de la personalidad de Dios, hemos estudiado en la serie de estudios acerca de el carácter de Dios, algunos atributos como Dios es amor, Dios es omnipotente, Dios es soberano. Y en esta noche pues vamos a ver otro de los atributos de Dios, y es el Dios que no cambia, es decir, la inmutabilidad de Dios, el Dios que no cambia. Vemos en Hebreos 13:8, dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Qué quiere decir con este pasaje? Que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Esto quiere decir que Dios es inmutable, es decir, que Dios no cambia, que siempre ha sido el mismo. Lo fue ayer, lo es hoy y siempre será Dios. Eso es lo que nos enseña en este pasaje. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Si leemos más adelante en Hebreos 13:9, vemos otro pasaje que nos enseña de la siguiente manera. Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En este pasaje dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Aquí el escritor nos está advirtiendo de que tanto en el tiempo de que la iglesia fue fundada, en el tiempo de Jesús, y en estos tiempos también se pueden aparecer doctrinas extrañas o doctrinas falsas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Y Dios, Él es el mismo ayer y hoy. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios que estuvo con los apóstoles, es el mismo Dios de hoy. Es el mismo, y es el mismo Dios del futuro, y siempre lo será. Y su palabra no cambia. Pueden surgir falsas enseñanzas, falsas doctrinas, pero la palabra de Dios, el evangelio, solamente es uno. Y Dios no va a cambiar. Dios no cambia y nunca va a cambiar, porque su carácter se basa en sus atributos, y Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. Entonces, cuando hablamos acerca de la inmutabilidad de Dios, quiere decir que Dios no cambia, que Dios no cambia en ninguno de sus atributos, como lo decía hace unos momentos. Dios no cambia en ninguno de sus atributos divinos. Él es Dios, y no cambia en sus promesas y en sus mandamientos. Nosotros debemos de aprender a estudiar la palabra de Dios, estudiarla en toda su dimensión, y poder aprender cada día del carácter, de su personalidad, cómo es Dios. Debemos de aprender a conocer a Dios a través de su palabra. Y a través de su palabra, cuando nosotros cada día crezcamos en conocimiento de la palabra, hermanos, vamos a aprender a confiar más en el Señor, a estar seguro, no importa de cómo Dios haga las cosas a nuestro alrededor, en nuestras vidas. Por eso es muy importante en esta serie de estudios acerca del carácter de Dios, aprender a conocer a Dios. Quiere decir de que Dios no cambia, hermano. Dios es un Dios de amor, que es uno de sus atributos. Dios no nos ama un día de una manera y otro día nos ama de otra manera. Dios no aumenta ni disminuye su amor. Él nos ama de la misma manera todo el tiempo y siempre, porque esa es parte de su inmutabilidad. O sea, Dios no cambia. En toda la historia de la humanidad,
cambian las cosas. Cambian las filosofías, cambian los pensamientos, todo cambia. Las culturas cambian, pero Dios no cambia. Por eso es parte de los atributos de Dios. Uno de ellos es su inmutabilidad. O sea, Dios no cambia. Pueden cambiar, como le decíamos, las filosofías, cambian los pensamientos, cambian las estrategias, cambia las cosas, pero Dios no cambia. Dios es incambiable. El poder de Dios tampoco cambia. El poder de Dios no significa que hoy es más, Dios hoy es más poderoso y mañana su poder disminuye. No. Dios es inalterable. El poder de Dios es inalterable, es inagotable. Dios no padece de Alzheimer, que se le olvidan las cosas. No. Dios su santidad es inalterable. Dios no envejece. Dios no envejece, tampoco se rejuvenece. Esa es parte de su inmutabilidad. Algo también que tenemos que aprender de Dios es que Dios es un Dios santo, es un Dios insobornable en su justicia. No podemos comprar a Dios con nada. No podemos comprar a Dios con nada, hermano. Con nada podemos comprar a Dios, porque Él es un Dios insobornable, Él es un Dios de justicia, Él es un Dios de amor, un Dios justo, un Dios recto, y de ninguna manera nosotros podemos sobornar a Dios. Su amor no varía. Su amor no varía. Si Dios no cambia, podemos ver algunos pasajes en la Biblia de que Dios se arrepintió. Entonces, si Dios no cambia, dicen algunas personas, y surge esta pregunta de algunas personas que podrían ser cristianos, otros podrían pertenecen a otra religión, que son falsas religiones, o podríamos ser sectas, y que para ellos la fuente de la palabra de Dios, la fuente, las escrituras, no es suficiente para poder conducir y guiar su vida. Entonces muchos dicen, no, yo no creo en la escritura, porque la escritura, la Biblia se contradice a sí mismo, porque en la Biblia dice que Dios se arrepintió. ¿Cómo es eso que Dios se arrepintió? Entonces Dios hoy dice una cosa y mañana dice otra cosa. No es cierto. Dios no se contradice a sí mismo. Dios es inmutable. Dios no cambia. El asunto es ¿qué quiso decir el Señor cuando en Génesis 6:5 dice que se arrepintió de haber hecho al hombre? Los traductores que tradujeron la Biblia a nuestro idioma en esta versión, quizás usaron este pasaje, se arrepintió, pero no estaba diciendo de que Dios se había arrepentido, había cambiado ya de parecer el haber creado al hombre. No, pero vamos a ver qué dice la Biblia en Génesis 6:5. Dice la Biblia en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Y vemos el versículo Génesis 6:6, estoy leyendo en Génesis 5 al 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces por ahí vienen aquellas personas que contradicen, que no creen en la palabra de Dios, y dicen, no, yo no creo en la Biblia porque la Biblia tiene muchos errores y la Biblia se contradice a sí misma. No, la Biblia no se contradice a sí misma. La manera en que la interpreta la gente quizás no es la correcta, pero en sí dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces surge la pregunta: si Dios no es como el hombre, ¿por qué dice la Biblia que él se arrepintió? Alguien podría hacerse esta pregunta: si Dios no es como el hombre, si la Biblia dice que Dios no cambia, que es inmutable, entonces ¿por qué la Biblia dice que se arrepintió? Antes de contestarle la pregunta, leemos otro pasaje donde dice Génesis 2:2: y acabó Dios
en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué relación tiene este pasaje con el otro que acaba de leer? Vamos a explicarlo. En la Biblia habla de que dice que y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, en Génesis 6:6, y le dolió en su corazón. Y luego vemos en Génesis 2:2 y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Hay un término que se conoce como antropomorfismo. Esta es una palabra que viene del griego. Antropos, hombre, y morfo, formas o características o rasgos del hombre. Entonces, muchas veces encontramos en la Biblia antropomorfismos, es decir, son características o rasgos del hombre que se usan en la Biblia muchas veces cuando se refiere a Dios, y se usan para que nosotros podamos entender a Dios o podamos comprender las escrituras. Porque en la Biblia encontramos pasajes como donde dice que Moisés habló a Dios cara a cara. ¿Significa que Dios tiene una cara como la nuestra? Dice la Biblia que Moisés habló a Dios cara a cara. Entonces, ¿esto quiere decir que Dios tiene una cara como la de nosotros? Quizás a lo mejor una cara, una nariz como los mexicanos, como los europeos, un rostro gringo, o no sé, ¿significa eso? Bueno, ¿qué significa que esto que Moisés habló cara a cara con Dios? ¿Será que Moisés habló, será que Dios se le apareció en cuerpo y le habló a Dios? Dios no es hombre, por eso Dios no es como nosotros. O sea, Dios no tiene un rostro como el de nosotros, porque la Biblia habla que Dios es espíritu. Dios no es así, sino que vemos aquí un antropomorfismo que se usa en la Biblia para que nosotros podamos entender a Dios de alguna manera. Y vamos a ver el significado acerca de qué dice la Biblia, por qué Dios se arrepintió. O otro pasaje que encontramos en la Biblia dice que alguien vio a Dios, alguien le vio la espalda a Dios. ¿Por qué dice la Biblia de esta manera? ¿Será que alguien le vio la espalda a Dios realmente en la Biblia? ¿O de qué tamaño era la espalda de Dios? ¿Por qué dice la Biblia esto? Esto es entonces lo que le llamamos antropomorfismo. Entonces, cuando la Biblia habla y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, esta palabra arrepentirse viene de una palabra griega nakham, que significa respirar fuerte, pero un respiro profundo de lamentación, de dolor. Y se arrepintió Jehová. ¿Cuál es el sentido que la Biblia le quiere dar aquí en este pasaje, en este pasaje que estamos leyendo? Estamos hablando, del griego, del hebreo nakham, y se arrepintió, que significa un respiro fuerte, algo que Dios sintió lamentación o dolor cuando miró que dice que el hombre cada día iba cada día perdiendo en la maldad. Entonces Dios se lamenta de ver al hombre sumergido en la maldad, el cual Dios no diseñó al hombre para que estuviera, para que viviera en la maldad. Entonces dice, y se arrepintió de haber creado al hombre. Pero la pregunta es, ¿Dios es igual al hombre? Dice la Biblia que Dios no es pecador. Entonces Dios no es como el hombre. El hombre
se arrepiente, porque cuando el hombre se arrepiente es por los pecados que ha cometido. Pero en este sentido de arrepentirse no es en el sentido del hombre, sino la Biblia habla en el sentido de que Dios sintió un dolor profundo, lamento, al ver que el hombre cada día se iba perdiendo en sus pecados, en su maldad. Esto es lo que según en el original, la palabra arrepentirse nos da a entender, no un arrepentimiento como el hombre, que el hombre haya pecado, sino arrepentimiento es sentir dolor, lamento por ver al hombre en la condición en que cada día se iba perdiendo. Si lo vemos con un ejemplo, cuando un padre tiene un hijo, el padre desea lo mejor para este hijo. El padre desea todo lo mejor para él. Pero imagínense que el hijo, cuando crece, viene y cae en las drogas y comienza a vivir una vida desordenada. Al papá le duele ver al hijo en esa condición. El padre quizás no quería que su hijo se perdiera, quizás en la droga, en la adicción al alcoholismo, y estar tirado en una cuneta ahí. Entonces el padre siente aquel dolor del hijo cuando va rumbo al camino de la destrucción. De esa misma manera, en ese sentido es que Dios se arrepintió. O sea, el dolor que sintió por el hijo que está perdido. En primera de Samuel 15:29, primera de Samuel 15:29, habla lo siguiente. Podemos ver aquí un poco más claro el pasaje. Y dice, primera de Samuel 15:29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. Aquí encontramos la misma palabra hebrea que encontramos en Génesis capítulo 6. Dice, ni se arrepentirá, Nakham en el hebreo, porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí vemos claramente de que Dios no es un mentiroso. Por eso Dios no es hombre, dice la Biblia, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es claro lo que vemos aquí en el pasaje. Primera de Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, Nakham en el hebreo, porque no es hombre para que se arrepienta. Qué importante es, hermano, cuando nosotros estudiamos la Escritura, el conocer a Dios. Qué importante es conocer a Dios en su esencia, en su carácter, en su personalidad. Porque cuando nosotros llegamos a conocer a Dios de esta manera, nunca debemos de dudar de Dios. Es claro, Dios es veraz, Él nunca va a mentir. El hombre miente, pero Dios no miente. Dios nunca te va a decir una mentira. Dios nunca te va a engañar. Y como hijo de Dios, debemos de confiar, hermano, ciegamente en Dios, porque Él nos ama. Y vemos aquí que es un Dios que no cambia, su amor no varía, no es un Dios mentiroso, es un Dios que siempre nos va a hablar con la verdad. Dice que su palabra es la verdad. A ese Dios, el que cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, hemos sido salvos por la gracia de Cristo, a ese Dios es el que le servimos. Explicaba de que el arrepentimiento que habla la Biblia aquí no es el mismo, el arrepentimiento de Dios no es el mismo arrepentimiento que la del hombre. El arrepentimiento de Dios es el dolor que siente cuando cuando Él ve que nosotros preferimos ir por el pecado, desobedecerle a Él antes que obedecer su palabra. A eso es que se refiere la Biblia cuando habla de arrepentimiento. A eso es lo que se refiere la Biblia cuando en Génesis 6 dice, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. No un arrepentimiento como la del hombre. No, quiero que entendamos esto, porque muchos cuestionan la palabra y dicen, no, entonces Dios, no tenemos por qué confiar en Dios, porque si Dios no es un Dios, es un Dios que hoy dice una cosa y mañana dice otra cosa, entonces Dios no es fiel, Dios no es veraz, Dios es mentiroso. No es el sentido que dice la Biblia, en el sentido, no. Dios habla de que lo que el escritor quiso ahí darnos a entender era
que Dios sentía un dolor profundo por ver al hombre perdido en la maldad. Por eso Dios no se arrepiente. Dios es un Dios santo. Y a esto es, hermano, lo que vemos aquí, que Dios es incambiable, Dios es inmutable. Es un Dios al cual nosotros podemos confiar y estar seguros de que Él, lo que dice en su palabra, Él lo hará. No es como el hombre que hoy promete una cosa y mañana se echa para atrás. Vea lo que importante es conocer a Dios. Entonces, acabamos de leer un pasaje muy importante por acá, donde dice, vamos a ver si lo encuentro rápido, por acá. Acabamos de leer un pasaje que dice, en Génesis 2:2, dice lo siguiente: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Eso está en Génesis 2:2. Vamos a ver qué nos da a entender este pasaje, porque estamos viendo acerca de la inmutabilidad de Dios, hermano. Estamos viendo de que Dios es un Dios que no cambia, es un Dios inmutable, que su amor no varía, su poder, su naturaleza, de que Él es un Dios de amor, de un Dios de justicia, es un Dios insobornable. Y vemos aquí en Génesis 2:2 que dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando Dios dice que Dios descansó en el día séptimo, esta palabra descansar o reposar viene de una palabra hebrea, Shabbat. Esta palabra hebrea, Shabbat, se traduce para nosotros literalmente reposar, descansar. Esto es la palabra Shabbat. La palabra descansar o reposar viene de esta palabra hebrea, Shabbat, que se traduce literalmente a nosotros, sábado, para nosotros. Y también significa, bueno, a nuestro idioma se tradujo como sábado, pero en el hebreo significa reposar, dejar de hacer algo, significa parar, significa detenerse. Entonces, cuando leemos aquí, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que Dios se cansa? Porque dice la Biblia que Dios reposó en el día séptimo. ¿Quiere decir de que Dios se cansa? Esta palabra Shabbat en el hebreo se aplica a Dios en el sentido de que Dios terminó su obra en el día séptimo. No porque Dios se canse o porque Dios se agote, porque la Biblia habla claro que Dios no se cansa, es inalcanzable. Dios hizo el día de descanso por causa nuestra. No es porque Dios se canse, recuerde que Él es Dios. Porque nosotros los humanos sí nos cansamos, pero no porque Dios se canse. Dice, repito el pasaje, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, ¿qué Dios nos da a entender con este pasaje? De que Dios hizo el día de descanso por causa nuestra. No porque Él se agote, sino porque nosotros los humanos sí nos cansamos. Nosotros necesitamos reposar, descansar. Necesitamos, hermano, parar de tanto afán, de tantas cosas que hacemos, hermano, y necesitamos recobrar las fuerzas. Pero Dios no. Yo se lo puedo leer con la Biblia. Algunos pasajes donde dice que Dios no se cansa, que Dios, su poder es inagotable. Dios no se cansa como nosotros, porque Él es Dios, Él es Espíritu. Cuando Dios habla de esta manera, que Dios se cansa y reposó, dice el día séptimo, está hablando aquí, el escritor está usando lo que son los antropomorfismos. Imaginémonos, hermano,
que todos nosotros, imagínense cuántos cristianos o creyentes hay en el mundo, millones, y cada uno de nosotros le oramos a Dios y le pedimos y le hacemos una petición. Imagínense que Dios fuera un Dios que se cansara. ¿A cuántos Dios nos respondería la petición? ¿A cuántos no? Que hay 1 millón de gentes, millones de personas en el mundo orando a Dios, pidiéndole al Señor por muchos de nuestros problemas. Hermanos, si Dios se cansara, ¿será que Dios nos atendiera a todos? No. Tendría que, a lo mejor tendría que irse donde el ángel Gabriel y decirle que registrara todas las peticiones de sus hijos ahí en la computadora para luego darle seguimiento cuando él estuviera un poco más ya recuperado. Pero Dios se expresa de esta manera o en la Biblia para que nosotros le podamos entender. No porque Dios se canse, no porque Dios se arrepienta, no, sino es para que nosotros podamos entenderle de una manera más sencilla en su palabra. Dios, el conocimiento de Dios es un conocimiento amplio, es ilimitado. Dios es sabio, que otro de sus atributos. Y bueno, hermano, si vamos a Isaías 40:28, podemos ver ahí de que dice lo siguiente. Isaías 40:28, podemos leer de que aquí dice lo siguiente: no has sabido, o sea, no has entendido. Eso es lo que quiere decir: no has oído, no has sabido, no has entendido, no has oído. Cuando el escritor escribe no has oído, está hablando de oír inteligentemente. No has oído que el Dios eterno, esto es parte también, mire, una de las características de Dios, el Dios eterno, es que Dios no tiene ni principio ni fin. Es que Dios existe en sí mismo. Dice: no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó. Esta palabra crear es la palabra en el hebreo, barak, que también lo vemos ahí, que lo encontramos en Génesis cuando dice y Dios creó el cielo y la tierra y todas las cosas. Dice esta palabra barak en el hebreo, quiere decir de que Dios creó las cosas de la nada, solo habló y las cosas fueron creadas. Entonces dice aquí que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Mire lo que dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio. Es claro, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Entonces, ¿Dios se cansa? No, hermano. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es lo que estamos viendo. Dios no se cansa, Dios no desfallece. Si Dios creó, el día de reposo no fue para Dios, hermano, fue para nosotros, el cual usted y yo debemos de tomar un tiempo y desocuparnos de todas esas cosas y, ¿verdad? Y dedicar un tiempo para Dios. Pero no significa de que Dios se canse como nosotros. No. Tampoco significa que si usted no guarda ese día, usted se va a ir al infierno. Tampoco no encontramos eso en la Biblia, que alguien porque no guarde un día específico se pierda. Eso no enseña la Biblia. Porque aquí podemos ver esto. Entonces, si leemos en Éxodo 3:14, dice, Éxodo 3:14, vemos otro pasaje, dice, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Vemos una relación con el pasaje anterior, porque dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Cuando Moisés le dijo: Señor, ¿y cómo me les presento al pueblo de Israel? ¿Qué le digo? Dile que yo soy el que soy te ha enviado. Esta palabra, yo soy el que soy, tiene una palabra hebrea por ahí, Yahweh, que quiere decir el que es, el que siempre ha existido, el que siempre será, el Dios eterno. Por eso decía:
En Isaías 40:28, no has sabido, no has entendido, no has oído inteligentemente que el Dios eterno, el gran yo soy, el yo soy, es Jehová, el que creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces a veces cuando vemos a Dios hablando aquí que Él se cansa, algunas cosas que tienen que ver un poco como habla como hombre, o lo describe como un hombre, no es que Dios sea así, sino porque es una manera de que nosotros podamos poder entenderle a Él, porque a veces Jesús le habló a sus discípulos de una manera que ellos le pudieran entender. En Isaías 40:29 dice lo siguiente: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado. ¿Quién es el que se cansa? El hombre. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El hombre se cansa, hermano. A veces nos cansamos de tanto problema, que a veces, hermano, hay problemas difíciles que luchamos en la vida, ¿verdad? Y a veces, ya cuando nosotros no podemos humanamente llevar esa carga, es ahí donde tenemos que recurrir a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Yo no puedo, ya no aguanto. O como una esposa que tiene su marido y la maltrata, y se porta mal con ella, y la esposa es una mujer creyente, cristiana, y dice: Señor, ya no soporto a mi marido, ayúdame. Ya esas fuerzas ya no son fuerzas físicas, ya tiene que haber un poder sobrenatural para poder luchar con todo esto, o a través de una enfermedad o algo que estemos pasando. Por eso la Biblia habla que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En el versículo 30 del capítulo 40 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y nunca se fatigarán. Nunca, hermanos, nosotros vamos a ser igual a Dios, porque dice la Biblia que no hay otro Dios como Él. Nosotros no somos dioses, como algunas religiones enseñan, falsas religiones, que usted un día va a llegar a ser un Dios. No es cierto, la Biblia no enseña eso. Nunca vamos a llegar a ser igual a Dios. Dice la Biblia que somos criaturas de Dios, pero nunca, de ninguna manera, podemos igualarnos a Dios, porque la Biblia es clara. Entonces, alguien pregunta: bueno, ¿y por qué la Biblia dice que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo hambre, se cansó, fue tentado, pero dice la Biblia que fue tentado pero no pecó? Es claro, hermano, porque dice la Biblia de que Dios se encarnó en forma humana, y a través de Jesucristo, y Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Por eso Jesús tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, se cansó. En lo que vemos ahí en el Nuevo Testamento, cuando Él vino a esta tierra a cumplir la obra del Padre. Pablo a veces le oró a Dios: Señor, ayúdame con este aguijón que el Satanás le había puesto, sáname. Pero Dios le respondió de esta manera: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hablamos aquí de debilidad, quiere decir sin fuerza en el griego. O sea, imagínense que a veces estamos nosotros agotados, hermanos, por tantas situaciones difíciles en la vida, y a veces ya no nos sentimos ya con fuerza. Pero Dios le dijo a Pablo, el Señor le dijo a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Cuando la Biblia habla de que el pueblo de Dios no entró en su reposo, lo que está diciendo el Señor aquí es que el pueblo de Israel
no quiso descansar en Dios para que Dios hiciera las cosas. El pueblo de Dios no quiso confiar, descansar en el Dios todopoderoso, en el Dios omnipotente que podía hacer las cosas. Todo lo imposible. Hay cosas que nosotros podemos hacer como humanos, pero hay cosas que Dios es el único que las puede hacer, y es a Él donde tenemos que nosotros dejar que actúe en nuestras vidas. Por eso el pueblo de Israel no reposó en Dios. Siguiendo el estudio acerca de la inmutabilidad de Dios, es que Dios no cambia en su amor. Dios, su amor es inalterable. Dios no significa que hoy nos ama más y mañana nos ama menos. Dios no es así. Por eso dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo. Porque de tal manera el amor de Dios es grande. El escritor aquí el apóstol Juan dice, porque de tal manera, no puede ni como, no lleva una palabra para expresar el amor de Dios. De tal manera. De tal manera. Si nos vamos a Isaías 47, miren lo que dice Isaías 47. La hierba se seca y la flor se marchita. ¿Qué significa cuando habla de la hierba se seca? Está hablando del hombre. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. En algunos pasajes dice ciertamente como hierba es el hombre. Y en Isaías 48 dice, Isaías 48, anote los pasajes que usted está escribiendo. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esta es parte de la la inmutabilidad de Dios, lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo podemos conocer a Dios? El hombre, dice, se marchita. El hombre pasa de moda. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Dios va a cumplir su promesa que tiene para nosotros. Dios es un Dios veraz, no es un Dios mentiroso. Dice que su palabra permanece para siempre. Dios no es un Dios que dice, hoy dijo esto, no, mañana se va a retractar. No, Dios no es así. Por eso vemos que el Dios es un Dios inmutable en toda su esencia, en sus características, en sus atributos. Él es un Dios de amor, un Dios justo. Alguien decía, bueno, pues si Dios es amor, entonces, como Dios es amor, podemos hacer lo que nosotros nos dé la regalada gana y Dios nos ama tanto y no hay ningún problema. No, ese es un falso evangelio, una falsa enseñanza que quizás a través de otros falsos maestros has aprendido. El hecho que Dios es amor no significa que Dios va a consentir todo lo que nosotros querramos hacer. Porque recuerde que también en su carácter es un Dios de justicia. Y Dios no se va, hermano, Dios no es un Dios parcial, Dios es un Dios imparcial. Y Dios es insobornable. Y Dios no va a cambiar en su carácter, en su esencia. Él va a actuar conforme a su justicia, conforme a su amor. Él nos ama tanto, y como nos ama tanto, si usted es un desobediente, ¿sabe qué? Dios lo va a disciplinar. Si usted es un hijo de Dios, si usted dice, usted comienza a hacer a usted lo que le venga en gana, si es hijo de Dios, dice la Biblia que como Él nos ama tanto, Hebreos 12:6, Él nos va a disciplinar, Él nos va a corregir. Es una falsa enseñanza de que dicen que no importa, puedes hacer lo que tú quieras, que como Dios es un Dios de amor, Él nos va a perdonar todo. No es cierto. Él nos ama tanto, pero Él nos va a disciplinar. Entonces es lo que dice, mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Dice aquí en Jeremías 3:13, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor
eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Dios, otro de los atributos que podemos ver aquí es que es un Dios misericordioso, que vamos a estar hablando más adelante en otras sesiones. Pero vemos aquí, hermano, que dice, con amor eterno te he amado. Dios es un Dios de amor. Es un Dios que nos ama tanto, pero como nos ama tanto, tampoco, hermano, Él va a consentir nuestro pecado. Alguien dice, no, como Dios es amor, Dios no me va a enviar al infierno. Como Dios es amor, Dios no me va a castigar por lo que yo haga. No, olvídese. Dios es un Dios de justicia, un Dios de amor. Por eso la Biblia es clara, dice, no hagáis con los hombres lo que no quiere que hagan contigo. Si usted no quiere que lo traten mal, tiene que tratar bien a las personas. Si usted no quiere meterse en problemas, si usted no quiere que Dios lo discipline, tiene que vivir obedeciendo su palabra. Esa es parte de su amor. Recuerde que como Dios es un Dios de justicia, hermano, Dios va a actuar en base a su palabra, en base a su justicia. Él no se va a dejar sobornar. Él no se va a dejar sobornar. Por eso es parte de su carácter. Es incambiable, inmutable. Su amor no cambia. Su justicia no cambia. Su amor es inalterable. Es un Dios recto. Y si leemos otro pasaje, donde dice de que en San Juan 14:1, cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, dice, voy pues a preparar voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Son promesas de Dios, y las promesas de Dios se cumplen. Es lo que decíamos, lo que Dios habla se cumple. Lo que Dios ha dicho en su palabra, eso se va a hacer. Dios quiere que caminemos, hermano, en su palabra. Por eso es importante que nosotros aprendamos a conocer a Dios, para que nosotros podamos confiar más en Él y podamos estar seguros de que Él nos perdona, de que Él nos salva a través de Jesucristo. Es lo que dice su palabra, que estamos seguros de que por poner nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros alcanzamos la salvación. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa, pero su palabra es lo que enseña de que por la fe en Cristo Jesús somos salvos, que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz, y que ahí en la cruz Él llevó nuestros pecados, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Ahí murió por nosotros, en la cruz. Y por poner nuestra fe en Él, somos salvos. Por eso la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El hombre miente, el hombre puede decir una cosa y mañana se retracta. El hombre no es fiel, pero la Biblia dice, por eso la Biblia es claro, maldito el hombre que confía en otro hombre. Por eso leemos la Biblia aquí, hermano, y tenemos que creer en lo que dice la Biblia. No significa que no podemos, y por eso ya no vamos a ir a la iglesia y que no podemos creer lo que el pastor dice, el maestro dice. No estoy diciendo eso. Dios ha puesto al pastor y al maestro en la iglesia para instruir, para enseñar lo que dice su palabra. Y si aquí viene alguna cosa que no está de acuerdo a la palabra, usted lo va a desechar, ¿verdad? Entonces, es muy importante conocer las características, los atributos de Dios. Fíjese muy bien de que el apóstol Pablo advirtió a la iglesia de los Gálatas, cuando él le dice en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, es decir, decía Pablo, si aún yo, ustedes o cualquiera que predique la palabra de Dios,
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, esté bajo maldición, sea anatema, dice la Biblia. Pablo estaba advirtiendo a la iglesia de los Gálatas de que en ese tiempo también existieron falsos maestros como lo hay hoy en día. El evangelio, hermano, de Jesucristo es uno solo. No hay otro evangelio, dice, no hay otro. No hay otro evangelio. La palabra de Dios es clara. Solo hay un evangelio al cual debemos de creer. Si hay otro evangelio, dice, es algo pervertido. Y dice el apóstol Pablo, esta persona que predica otro evangelio se ha llamado maldito, está bajo maldición. Y el único evangelio que usted y yo debemos de creer es el evangelio de la gracia. El evangelio, el cual encontramos en la Biblia, que dice Jesucristo, que todo aquel que crea en mí será salvo. Las buenas nuevas de que un día el Hijo de Dios vino a morir por nosotros y solamente por la fe en Él somos salvos a través de la gracia. Y recuerde también que gracia no significa libertinaje, tampoco eso, como muchos lo pueden interpretar, porque me he encontrado con muchas falsas religiones aquí en Estelí y en otros lugares, de que dicen que de todas maneras ya el diablo no existe, que el diablo ni el pecado existe, y que usted puede hacer lo que le venga en gana y le dé la regalada gana, pero la Biblia no enseña eso. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo habla de que somos salvos a través de la fe en Él. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y que si usted comienza a vivir una vida desordenada, Dios lo va a disciplinar. Eso es lo que enseña la Biblia. Así que, hermano, la justicia de Dios es incambiable. Es decir, mire, sabemos que Dios es amor. Dice alguno, como Dios es amor, puedo hacer lo que yo me venga en gana. Pero usted se le ha olvidado que Dios es justo. Y la justicia de Dios es incambiable, es insobornable. Si usted, siendo un hijo de Dios o siendo un creyente, y usted tiene ese concepto de que como Dios es amor y le va a tolerar todo lo que haga, recuerde que Dios es un Dios justo, un Dios de justicia. Y que si usted está actuando justamente con la gente, con las personas, con su prójimo, con su vecino, tenga en cuenta que Dios no le va a dejar pasar eso. Dios es amor, pero también es un Dios de justicia. A veces la justicia del hombre, hermano, es violada. Muchos son sobornados. Vemos hoy en día gente que siendo inocentes están en la cárcel, a como personas que siendo culpables andan en la calle como que no ha pasado nada. Entonces, pero Dios no es así. Su justicia es incambiable. Y por eso, hermano, debemos de aprender a conocer a Dios, para que nosotros podamos actuar conforme a la palabra que Él tiene establecida y podamos aprender a conocer a Dios, así como lo enseña en su palabra. Entonces, en conclusión, Dios no cambia en su carácter. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Jamás va a haber una variación en Él. Pero sí, lo que cambia es el trato con nosotros. El Dios de amor también es un Dios justo, como hablábamos. Y de esa manera, Dios no va a cambiar en su justicia. Es un Dios justo y va a actuar conforme a su justicia. Esto nos va a traer a usted y a mí seguridad en la tierra. Y es muy importante conocer entonces, hermano, acerca de la inmutabilidad de Dios. Así que en esta noche agradecemos su fiel sintonía por cada uno de ustedes que nos han visto en esta noche. Así que vamos a orar por una persona que es adicta al alcohol, dice por acá, y por todos aquellos que nos han estado viendo. Y gracias por su sintonía. Y les invito a que estén con nosotros el domingo de 8 a 9 de la noche. Y también le animo que si usted tiene una iglesia, hermano, no se quede en su casa. Si usted está viendo el programa está bien, pero si usted tiene una iglesia, visite la iglesia para que usted aprenda la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos ha permitido, Señor, el haber compartido tu palabra. Señor, bendice a cada televidente,
a cada persona que se ha reportado, por las personas que nos han escrito, por las personas que nos han apoyado en sus oraciones y con su apoyo, Padre, económico. Bendice la vida de ellos, Dios. Bendice cada vida, Señor, que ha estado viendo el programa. Y por cada persona que esté enferma, oramos por ellas, Padre, para que tú hagas, Señor, un milagro en sus vidas, de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que nos vemos el próximo domingo de 8 a 9 de la noche. Así que tengan buenas noches. Sí, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, Señor? Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria, y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. El Rey de Gloria, alzaos, oh puertas. La empresa Servidisa, Servicio de Vigilancia El Diamante S.A., les ofrece los servicios de traslado de valores, protección física, chofer escolta, objetivos económicos, eventos especiales y otros. Prestamos servicios a nivel nacional las 24 horas del día. Estamos ubicados de donde fue Comanica, media cuadra al este. Les atenderá Marlon Flores Castillo, gerente, y Eric Antonio Altamirano, jefe de operaciones. Llámanos al teléfono 2713-6338, celular 8828-7700. La empresa Servidisa, Servicios de Vigilancia El Diamante S.A.